Amigos, hermanos, iglesia del Señor, ¿cómo están? El Señor me los bendiga, me los proteja. Qué bueno que estamos aquí en este día para compartir la palabra del Señor y también saludarles con mucho afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno revisar el mapa cuando uno va de viaje, cuando uno está transportándose de un punto a otro, especialmente si no conoces el lugar a donde vas, si no sabes el punto a donde te diriges. Es bueno checar el mapa, saber dónde estás, saber en cuánto tiempo llegarás a tu destino. Más o menos calculamos, vemos, hacemos planes. Y este día es un buen día para revisar el mapa de la historia de esta humanidad, a dónde se dirigen las naciones, a dónde nos dirigimos como sociedad. Es bueno revisar el mapa de la vida en este viaje sin retorno. Así que les invito para que, viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, en el mundo, es bueno que podamos nosotros mirar lo que dice las Escrituras en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2. En este libro podemos encontrar nosotros fácilmente, muy bien explicado en el capítulo 2, el mapa, el trazo, la ruta a seguir, la que Dios le dio, por cierto, a un rey, a un hombre que realmente no era como muy elogiable, ¿no? El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y Dios se lo dio a él, y después Dios se lo reveló a uno de sus siervos, al profeta conocido Daniel, el profeta Daniel. Le reveló el sueño y también le reveló el significado. Y le voy a decir esto, me emociona por dos cosas. Número uno, Dios le revela el mapa, la ruta de principio o desde ese momento hasta la culminación de los tiempos, a un hombre perverso, un hombre cruel, a un hombre, llamémoslo en este tiempo, a un hombre no cristiano, ¿verdad? Alguien que no tenía temor de Dios, alguien que hacía lo que venía a su corazón y simplemente lo ejecutaba. Él es Nabucodonosor, un hombre que podríamos llamar sin Dios, sin Cristo, sin temor de Dios. Y luego Dios usa a uno de sus siervos para revelarle el sueño y su interpretación. Así que déjeme decirle esto. Nadie puede decir, es que era un fanático religioso, un hombre que estaba siempre embebecido en revelaciones, en sueños, en cosas místicas. No, nadie puede decir eso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, su objetivo era ser el más grande, el único, el que dominaba el mundo, el que conquistaba reinos y naciones, y lo demás no le interesaba, ni la vida de nadie. Así que nadie puede decir que este era un ser espiritual al cual había que atender o al cual podía tener este tipo de cosas porque era un ser místico. No lo era. Era un hombre perverso, era un hombre de guerra, era un hombre de cálculos, de ganancias y pérdidas. Así que nadie puede decir lo contrario. Lo otro que me emociona mucho es que Dios sí usa a uno de sus siervos, a Daniel, el profeta, para revelar el sueño y también la interpretación. Y aquí es lo interesante, para que nadie esté interpretando este sueño o esta palabra de Dios a su gusto, como se le acomode, como le convenga o crea. Dios dio la interpretación, dio la profecía, dio la visión, dio el sueño y también la interpretación para que no haya malos entendidos, como luego decimos. Y según lo que vemos en el mapa, y aquí es importante venir no solamente porque es la palabra de Dios, sino porque con precisión quirúrgica se ha complementado, se ha cumplido el pasado, es decir, lo que Dios reveló y mostró a Daniel, que fue esa estatua con cabeza de oro, y que en la interpretación Daniel decía, ese eres tú, oh rey. Nabucodonosor, eres tú la cabeza de oro,
Tú eres el que corresponde al imperio babilónico este tiempo. Pero después de ti se va a levantar un imperio no mayor que el tuyo, con menos gloria, con menos fuerza, con menos poder que tú, pero sí se va a levantar alguien después de ti. Es decir, tú vas a caer y va a caer tu reino. Y vendría el Medo Persa, como fue interpretado, y que también es historia. Y después vendría el reino de bronce, ese reino greco, el reino de Grecia, que dominó también en la historia. Y después vendría el hierro, ¿verdad? El imperio romano, que gobernó precisamente, que es el que más quizás se nos hace familiar, porque fue en el imperio romano cuando nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer, vino a esta tierra y rompió los cielos sobre la tierra o en la tierra, y entonces nació el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el que vendría a ser nuestro Señor y Salvador de esta humanidad. Oiga, otra vez le digo, todo esto es historia, y con precisión quirúrgica se fueron cumpliendo cada una de esas profecías, cada una de esas dichos del profeta o interpretación del profeta. Y aquí la pregunta es esto: ¿por qué no había de cumplirse el resto de esta profecía, el resto de esta visión, de este mapa que Dios trazó, que Dios le dio a la humanidad? ¿Por qué no habría de cumplirse? No hay ninguna razón. Si podríamos decir que más del 80% ya está completado, ya está cumplido, ya se ejecutó sobre la sociedad, sobre la historia de la humanidad, del género humano. No hay razón por lo cual no creer que el restante ha de cumplirse. Y le leo a partir del versículo 41 en el capítulo 2, que es más o menos donde nos encontramos en este mapa que Dios nos trazó y que Dios nos dejó, para que no andemos a tientas, no andemos como ciegos, sin saber, sin ver, sin entender, sino simplemente volver al camino, mirar dónde estamos y ver qué tanto nos falta para llegar. Dice el capítulo 2 de Daniel, versículo 41, y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Así como vistes hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Este es el punto donde nos encontramos. Observa, es fascinante leer, ver o oír las noticias, los dichos de los grandes líderes del mundo occidental, del mundo en el oriente, en Europa, Asia, mirar sus posiciones, sus dichos, sus acciones. Es fascinante ver todo eso a la luz de la profecía. Es impresionante cómo se cumple todo. Mire lo que dicen las escrituras. Los pies de esa estatua eran de barro mezclados y los dedos, dice, en parte de barro cocido y en parte de hierro. Y es lo que vemos hoy en día. Naciones fuertes y naciones muy débiles. Y están mezclados simplemente para no herir susceptibilidades. Pégale un ojazo nomás a la Unión Europea, ¿verdad? Como hay países muy fuertes, podremos señalar entre ellos Alemania, Francia, no se me ocurre ahora otros, quizás España, pero también hay unos muy, muy débiles como Grecia y como algunos otros países de la Unión Europea que son más bien una carga para ellos que una fortaleza. La Biblia se cumple, ¿verdad? Es fascinante leer las escrituras y ver cómo hace 2500 años
de nuestro tiempo atrás, el profeta Daniel habló de estas cosas que hoy estamos viviendo y experimentando. Es fascinante leer las escrituras y ver las noticias a la luz de la palabra profética que hoy se desarrolla como historia ante nuestros ojos. Y luego dice las escrituras, dice en el versículo 43, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. No se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¡Wow! Hace 2-3 días oí algunas noticias acerca de cómo los Estados Unidos de Norteamérica se están saliendo de ciertas alianzas, de ciertas asociaciones mundiales o sociedades mundiales, muchas de ellas de la ONU, y vemos cómo se sacude la OTAN, ¿verdad? Con decisiones de los Estados Unidos. Vemos cómo se rompen alianzas, cómo se tratan de crear otras. ¿Verdad que es fascinante ver cómo las escrituras nos los anticiparon, que tratarían de unirse por medio de alianzas humanas, pero no se podrían unir el uno con el otro porque el barro y el hierro simplemente no se mezclan. No se puede fundir lo uno con lo otro. Es maravilloso. Lea las escrituras, vuelva a la palabra de Dios. Esa es mi recomendación y este es el punto donde nos encontramos. Aquí, en los pies, entre los dedos, entre el barro y el hierro mezclado, allí estamos. Y si lo anterior se cumplió al pie de la letra y se ejecutó, y que hoy podemos leer como algo historia, como historia universal, no hay razón para que lo que resta de esta palabra, de estas escrituras, no se ejecute, no llegue al punto de su cumplimiento. Amigos, hermanos, sociedad, usted, aunque usted no crea en Dios y aunque usted no crea el Evangelio de Jesucristo y aunque usted lo rechace, estudie, lea y observe y dése cuenta que lo que ha ocurrido, lo que pasó, está ya registrado en la historia universal. Dese un clavado en la historia universal. Ahora lo tiene ahí al alcance de su mano, en su teléfono, ¿verdad? Entre a esa maravillosa carretera universal de historia y de conocimientos casi inagotables del internet, y observe y vea cómo la historia se ha cumplido, y analícelo a la luz de este capítulo 2 del libro del profeta Daniel, y observe y dése cuenta que lo que pasó se cumplió. Lo que el profeta dijo ya se ejecutó. Algunos críticos, y voy a decirlo así, que están en desacuerdo con la palabra del Señor, dirán, es que el profeta Daniel escribió después, alguien lo escribió después, y podrían hacer cualquier crítica. Ok, estamos de acuerdo con ustedes, pongámoslo así entre comillas, le damos aquí un punto, el mérito de la duda. Pero oiga, han pasado 2000 años. Y después de esos 2000 años, se sigue cumpliendo, lo seguimos viendo. ¿Qué dice a eso? No hay excusa. Prepárese. Porque si usted no tiene a Jesús en su corazón, si usted rechaza el Evangelio de Jesucristo, mire lo que viene. Mire lo que estamos esperando. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Cristo está a las puertas. El rey, oiga, no piense que es el Estado de Israel el que hay que apoyarlo y hay que fortalecerlo, o no piense que es los Estados Unidos de Norteamérica, hay que apoyarla, hay que fortalecerla, hay que hacer América grande otra vez, porque no, es que hay que leer de una forma
impresionante, pero realmente dice las escrituras que, y esto es lo impactante, de la manera que vistes, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y es fiel su interpretación. Oye, viene una roca que nos va a golpear, viene una roca que va a sacudir al mundo entero, lo va a deshacer, lo va a desmenuzar. Oiga, la historia dice que en una noche cayó a Babilonia. El reino de Nabucodonosor, o más bien, ya su hijo era el que reinaba. Fue en una noche cuando los medos persas entraron desviando, haciendo una desviación del río, y entraron y conquistaron Babilonia de, casi podríamos decir, de una manera inocente, ingenua y muy rápida. En una noche cayó el imperio babilónico. Eso es lo que enseña la historia. Y sabes una cosa, estos reyes en este tiempo, estos gobiernos, estos gobernantes, los que dominan hoy en día, otra vez, algunos son fuertes porque son como el hierro, pero otros son muy débiles como el barro, y tratan de estar unidos por medio de alianzas, y las alianzas se rompen, y así como no se mezcla el hierro con el barro, no van a poder mezclarse. Y lo hemos visto, lo seguimos viendo. Hoy firman unos tratados, unos acuerdos, mañana los rompen. Hoy se levanta alguien y hace alianzas, mañana llega otro con un pensamiento diferente y las deshace. Es lo que hemos estado viendo por lo menos en los últimos 10, 15 años en el mundo entero. Y sabes una cosa, estamos esperando que en cualquier momento esa roca golpee los pies de la estatua, de la imagen, y todo se venga abajo. Y va a ocurrir. Porque si ya pasó, si ya se cumplió la mayor parte de esto, no hay razón para que no se cumpla lo que falta. Y oiga bien, el reino que viene no es un reino que será dejado a otro pueblo. Es decir, no es un reino de seres humanos. No es un reino donde un rey o un gobernante humano, un gobernante como los que conocemos hoy en día, es el que va a dominar o va a reinar, a gobernar. No, no, no. Será el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Porque no será dejado ese reino que viene a otro pueblo. Eso es lo que dice las Escrituras. ¿Sabes? El que ha de venir vendrá. Lo que va a acontecer, acontecerá sin duda alguna. Y aquí viene la pregunta: ¿estás listo? ¿Estás preparado para recibir al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿O simplemente, ingenuamente, sigues creyendo que no ocurrirá y que de alguna manera este gobierno o el otro que venga, o quizás aquel de aquel otro país, o el otro de aquella otra ideología, será el bueno, será el que construirá una sociedad y una nación justa, equitativa, equilibrada, y entonces reinará y gobernará con justicia y equidad? No, el único que lo hará es Jesús, el Hijo de Dios. Y aquí es donde yo te invito, amigo, amiga, donde quiera que estés, para que te prepares, para que recibas a Jesús en tu corazón, para que seas digno de estar delante de ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que es Jesucristo, que vendrá de los cielos. Sí, vendrá de los cielos y golpeará, sí, establecerá su reino con un impacto impresionante que los ejércitos, según el libro del Apocalipsis, los ejércitos que estén rodeando Jerusalén serán destruidos, y Él pondrá sus pies en el monte de las olivas, y sí, desde ahí regirá, gobernará. No es Bibi, no es el Estado de Israel actual, es Jesucristo que vendrá y establecerá su reino
sempiterno. Bendito sea el Dios de toda gracia, que nos dejó el mapa, que nos dejó la guía para que no estemos en tinieblas. ¿Por qué no le das tu corazón a Jesús? ¿Por qué no lo aceptas ahora y decides seguirlo? Después de todo, Él será el Rey. Después de todo, allí va a desembocar las naciones, los reinos, los gobiernos de esta humanidad. Allí van a terminar con Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y sí, la invitación está abierta y el tiempo de la preparación es hoy. Pero si tú no quieres, si tú sigues rechazando, si tú le sigues dando la espalda a Jesús, al Señor, al que gobernará y regirá, bueno, es tu decisión. No tendrás un final feliz. Sí, no tendrás una eternidad con Él, pero hoy ya lo sabes. El mundo no está en las manos de los gobernantes y los poderosos. El mundo lo sigue gobernando, lo sigue rigiendo, lo sigue conduciendo el Dios Todopoderoso que lo creó. Y ese es tu tiempo para que te abraces de Él. Déjame orar contigo. Padre, te doy gracias porque tú nos dejaste guía, palabra clara, sin libre albedrío para interpretaciones, y tampoco levantaste a un religioso, a un fanático que hoy se pudiera considerar. Se la mostraste a un hombre que, en opinión de muchos, no era el mejor, ni el más digno, ni el más correcto. Pero qué bien que tú haces las cosas, querido Padre Celestial, para que ninguno de nosotros diga o se excuse pensando en que, bueno, de alguna manera tú ajustas las cosas a tus intereses. Padre, gracias por darnos tu palabra, por enseñarnos vivamente lo que viene, en dónde estamos, en qué punto nos encontramos. Dios, tráenos conciencia, haznos ser realistas para que no nos dejemos encantar, no nos dejemos deslumbrar por todo lo que está pasando en este país o en las naciones del mundo, que no nos dejemos arrastrar por lo que vemos a nuestro alrededor, por lo que oímos, sino que estemos conscientes que este es un momento de preparación muy, muy importante, porque la puerta se está cerrando y de repente se sentirá ese golpe que destruirá y derribará todos los reinos del mundo, todos los gobiernos del mundo, para que Jesús, nuestro Señor y Salvador, gobierne en este tiempo, en esta tierra. Padre, danos conciencia de esto. Y hoy, danos la determinación, la consistencia y la fuerza para tomar esta decisión de siempre seguirte, de siempre servirte e ir en pos de ti, de apartarnos del pecado, de la maldad y dar nuestro corazón a ti y buscar tu rostro, Señor, para que seamos dignos de estar en pie en el momento en que la trompeta final suene y vayamos a ese encuentro glorioso contigo. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, nos traigas esa convicción al corazón de cada uno, de que reciba, oiga, escuche esta palabra que fluye y corre a través de estos medios de comunicación. En el nombre de Jesús, oro por ella, oro por el grande o pequeño, donde quiera que esté, que sea lleno de tu Espíritu Santo, para que sea guiado a tus pies, para que sea guiado a tu camino, a un seguir contigo en la célula correcta, en el grupo correcto, según tu gracia, según tu amor. En el nombre de Jesús. Oro, Dios mío, por tu iglesia, para que no desmaye y podamos ser despertados los que estamos en esa somnolencia, en esa sensación de estar inertes pensando que todo estará mejor y que no va a pasar nada en especial. Dios, ayúdanos para que tu iglesia despierte, se establezca y entonces estemos, como dijiste tú, velando y orando, porque no sabemos a qué hora nuestro Señor vendrá. No sabemos a qué hora esa roca, esa piedra cortada no con mano, golpeará los pies de la estatua, de la imagen, y entonces
entrará el caos al mundo entero, pero tu iglesia estará contigo, gozando de una eternidad gloriosa. Padre, en el nombre de Jesús, guíanos, revélanos, háblanos cada día y que tu nombre sea glorificado ahora y siempre. Amén y amén. Porque en Cristo Jesús hemos orado. Hermanos, amigos, que Dios me los bendiga ricamente. Comparta este video en sus redes, en sus medios de comunicación, con sus amigos, porque aunque no crean, este es el mapa, ya está trazado y la ruta concluirá donde ha de concluir. Pero nosotros ya tenemos dónde está nuestro destino y nuestro punto final. Bendiciones, un abrazo a todos, que el Señor me los llene de favor y gracia y sean fortalecidos en Él. Ánimo, Cristo viene.